A reading from the book of Exodus. Lectura del libro del Éxodo. Moses stretched out his En aquellos hand días over the sea, Moisés extendió and the su Lord mano sobre swept el the mar, sea with a y el strong east Señor wind hizo throughout soplar the night, durante toda la and noche so un it turned it fuerte into dry viento del land. este que secó el mar y When the se water was dividieron las thus aguas. divided, the Los children of israelitas Israel marched entraron en along medio into the del mar sea a on dry pie land, junto, with the mientras que water las like a aguas wall to formaban their right muralla and to their a left. derecha e izquierda. The Egyptians followed Los after egipcios se sea, lanzaron en su all Pharaoh's persecución, horses and chariots entrando and tras ellos en charioteers medio del went mar, after them todos los right into the caballos midst of del the sea. faraón y los carros con In the sus night guerreros. watch, just before Mientras dawn, velaban al the amanecer, Lord cast vio el out a Señor fiery al cloud campamento upon egipcio the desde la Egyptian columna de force, and fuego y went nube through it y into the sembró el land. pánico en el He campamento so egipcio. clogged their chariot Trabó las wheels that ruedas de they could sus hardly carros draw. y las hizo avanzar With pesadamente. that, the Egyptians Y dijo a sounded Egipto: retreat before Israel, huyamos de Israel, because the Lord porque was el fighting Señor for them lucha en su against the favor Egyptians. contra Egipto. Then the Lord told Dijo el Moses, Señor a "Stretch out Moisés: your hand over the extiende sea, tu mano that sobre the el mar, water may flow y back vuelvan upon the las aguas Egyptians, sobre los upon their egipcios, chariots sus and their carros charioteers." y sus jinetes. So Moses stretched Y out his extendió hand Moisés su over the mano sea, sobre el mar, and at dawn y al the sea amanecer flowed back to its volvía former el mar depth. a su curso de siempre. The Egyptians were Los fleeing egipcios headlong toward the sea, huyendo iban a su and the Lord encuentro, y el drove them Señor into its derribó a los midst. egipcios en medio del mar. As the water flowed Y back, volvieron las it covered aguas, the y chariots and the cubrieron los carros, charioteers of los Pharaoh's jinetes y whole todo el army ejército del that had faraón followed the que lo children of había Israel seguido por into el the mar. sea. Not a single one of Ni them uno solo survived. se salvó. But the children of Pero Israel los hijos de marched along Israel the way caminaban por lo to the seco en midst of the medio del sea, mar. with the water like Las a aguas wall to les their right hacían de and to their muralla a left. derecha e izquierda. Thus the Lord saved Aquel Israel día from the salvó el hand Señor a Israel de of las the manos de Egyptians. Egipto. When Israel saw the Israel vio a los Egyptians lying egipcios dead on the muertos seashore, en la orilla del and mar. beheld the great power of the Israel Lord vio that la mano shone grande against del the Señor Egyptians, obrando contra los he feared egipcios, the Lord, y el and pueblo believed in temió al him Señor y and in his creyó en el servant Señor Moses. y en Moisés su siervo. Then Moses and the children of Entonces Israel Moisés sang this y song los to the hijos de Lord. Israel cantaron un I will cántico sing al to the Lord, for Señor. he is gloriously Cantemos triumphant. al Señor, Horse and sublime es su chariot he has victoria. cast into the sea. Verbum Domini. Let us sing to the Lord. Cantemos al Señor, Himself a glory. sublime es su victoria. Cantemos al Señor, sublime es su victoria. At the breath of your Al anger, the soplo waters de piled tu up. nariz The se flowing waters amontonaron las stood like a aguas, mound. las The corrientes se alzaron como floodwaters un dique, las congealed olas amidst the se sea. cuajaron en el The mar. enemy boasted, I will Decía el pursue and enemigo: overtake los them. I will perseguiré divide y the los spoils and have my alcanzaré, fill of repartiré them. el botín, I will draw my se sword, saciará mi my hand codicia, shall despoil. empuñaré la espada, los agarrará mi mano. Cantemos al Señor, sublime es su victoria. When your wind blew, the sea Pero covered sopló them. tu aliento Like y lead los they cubrió sank el in the mar. mighty Se waters. hundieron como When you plomo en stretched las out your aguas right hand, formidables. the earth swallowed them. Extendiste tu diestra, se los tragó la tierra. Cantemos al Señor, sublime es su victoria. And you brought them in Lo and planted introduces y them los on the mountain plantas of en your el monte de inheritance, tu heredad, the place where you made your lugar del seat, que O hiciste tu Lord, trono, the Señor. sanctuary, O Lord, which your Santuario, hands Señor, que established. fundaron tus manos. Cantemos al Señor, sublime es su victoria. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Whoever loves me will keep my word, Aquel que quiera seguirme, que guarde mi palabra, y mi Padre le acogerá en su seno. Alleluia, alleluia. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo,
Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria tibi, Domine. While Jesus was speaking to the En aquel tiempo estaba Jesús hablando a la gente cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera tratando de hablar con él. Uno se lo avisó. Oye, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren hablar contigo. But he said in Pero él reply, contestó al que le avisaba, Who is my mother? ¿quién es mi madre Who are my brothers? y quiénes son mis hermanos? And stretching out Y his hand señalando toward con la his mano a los disciples, discípulos dijo, Here are my estos son mi madre y mis hermanos. For whoever does the El que will cumple of la my voluntad de mi Father Padre del cielo, is my brother. ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Verbum Domini. Laus tibi, Christe. In today's reading from the book of En Exodus, la lectura del día de hoy del libro del Éxodo, capítulos 14 y 15, the key event that makes se ve el evento principal que lo hace el Éxodo. the earlier events of the plague, Los including the eventos más terrenales que son la plaga de los primeros nacidos, de los primogénitos, de los egipcios, se escaparon de Egipto y son un preludio de esto. when they become Esto es cuando ellos se convierten en totalmente from the libres slavery in Egypt. de la esclavitud en And Egipto it happens y in a way sucedió that's de miraculous, una forma perhaps como even more miraculous quizás algo than that milagroso, of the plagues. inclusive más milagroso que la plaga. Is this large Existe shallow este lake gran lago estrecho de poca profundidad of que the está al sur Mediterranean Sea. del Mediterráneo y The word in Hebrew that's used la palabra en hebreo que se here utiliza is aquí the es Yam-Suf. Yamsuf. Yam-Suf Yamsuf means the sea of reeds. significa el mar de Also means a las lake. hierbas, aunque In Hebrew, también that's why mar se quiere decir lago, es por eso que el de Galilea everything is sea. se usa la palabra mar porque no tienen palabra para lago. 3 times 3 known veces history en la historia conocida, has este dried lago up when a se ha strong secado east completamente cuando un viento del este fuerte ha venido and has por dried it encima up. de él y lo ha Once secado. was in the 20th Una vez fue en el siglo man was XX able to drive que un his hombre automobile pudo pasar en su automóvil He wanted hasta el to centro, take a photograph. quería tomar una While he was foto. doing that, Mientras a wall of estaba water haciéndolo, came and swept his un automobile muro away. de agua llegó y le This is barrió quite el likely the place automóvil. Este where posiblemente this haya sido event el lugar en que ocurrió This would este make it the suceso, fourth porque esto lo haría known in history la cuarta vez conocida en la historia, not only the sea que shall no tan dry solo up, el mar then se this wall of secó, water came sino que este muro de and agua swept away llegó what was in it. y barrió lo que había. And Pharaoh's army was El a powerful army of the period. ejército del faraón era el más poderoso del mundo. Había otro Hittite empire that imperio, el was de los in hititas, competition que estaba en Egyptians. competencia con los The egipcios. Egyptians, Sin embargo, los right around egipcios, the same time, justamente began ahí en to esa gain misma power época, over the comenzó Hittites. a And they soon eclipsed, adquirir so that poder por encima de los Egypt hititas is y the pronto superpower. se eclipsaron, así que los And there egipcios was no eran way that a group la of superpotencia y no runaway había slaves forma que un would have montón been de able esclavos hubieran to podido defeat their army derrotar a su especially ejército using horses en una and chariots. batalla utilizando were like carrozas of y that caballos. Eran los tanques de And aquella they época, were las fast carrozas, and would y eran run into rápidas y an army corrían and dispersed. con un ejército y dispersaban This would have been a todo. the end Esto of the hubiera sido el fin had de the los chariot israelitas si la carroza But the miracle is hubiera llegado. Sin embargo, el milagro fue que ellos llegaron by hasta making it mitad to the other del side. mar al llegar al otro And lado, the army of the y Egyptians el is swept away ejército by a wall of water. es golpeada por un muro de agua que los And ahoga. This is a powerful sign. Este es un poderoso signo So para powerful. ellos. Tan poderoso fue que Finally, al final vemos
en que ellos creyeron en el Señor, que este signo que temían del Señor y le creyeran en Él y en su siervo Moisés, y esto sucede después de la plaga y su escape de Egipto y les da fe. Sin embargo, las malas noticias son que la fe es de poca duración, es algo que tenían hasta tanto se les acabó el agua. Entonces perdieron la fe una vez más y volvieron a tener fe cuando consiguieron agua y después se les fue otra vez cuando se les acabó la comida. Y esta es la historia del pueblo cuando andaban por el desierto. Cada vez que Dios les salvaba, creían y le confiaban. Sin embargo, tan pronto como algo sucedía malo, entonces dejaban de tener fe y volvían a sus andanzas. Esto es tan frecuentemente la forma en que sucede con la gente. Esto no es una cosa insólita y la mayor parte de nosotros posiblemente podríamos creer en nuestras conciencias y ver que no somos distintos, que hay tiempos en que creemos en el Señor y con gran júbilo, pero cuando las cosas andan mal, comenzamos a preguntarnos. No es insólito. Esto nos conduce a nosotros a lo que el Señor está pidiendo en el Evangelio del día de hoy. El Evangelio del día de hoy es muy importante porque tiene que ver con lo que el Señor ha estado enseñando a lo largo del Evangelio según San Mateo. La situación que escuchamos es que su madre y su hermano llegaron y que estaban allí ellos para hablarle, y que eso es todo lo que dice, que querían hablar con él. Esto viene en un momento cuando pensemos acerca de los últimos días, de lo que hemos estado escuchando desde la primera parte del capítulo 12, y que Cristo y su ministerio le ha traído a él hacia una mayor tensión e incluso acrimonio con los fariseos. Los fariseos cada vez estaban más molestos con él, como que ayer escuchamos, por ejemplo, que él oyeron decir por el poder de Beelzebub, él sacaba a demonios y por el jefe de los demonios lo hizo, y que él tiene que razonar con ellos y para lidiar con la pregunta de cómo es posible que Satanás puede dividirse contra sí mismo. Una casa dividida o un país caerá. Por lo tanto, Satanás no puede estar dividido contra sí mismo. Y asimismo, ustedes tienen exorcistas. ¿Por quién los ejercen ellos? ¿Por Beelzebub o por Dios? Y yo estoy trabajando del lado de Dios. Y esta tensión, dijo, entre él y los fariseos, entonces también hace una pregunta, hace una petición: danos un signo del cielo. Le piden esto en el medio de ver un signo tras otro. Y no pueden percibir los signos, como veremos más tarde en el mismo Evangelio según San Mateo. Que ¿por qué autoridades que haces esto? Dinos, porque Juan estaba bautizando, ¿por qué autoridad? Y se niegan a escuchar la verdad, no están preocupados por la verdad, sino por lo que la gente pensaría de ellos, y tienen miedo de que la gente dice, bueno, ¿por qué no siguieron a Juan? O de la gente que les molestaban ellos. Decían que Juan estaba mal. Es con ellos que él tiene tensión y no quieren prestarle atención, no quieren ver los signos. Ahora él está con la multitud porque el Evangelio de hoy continúa de la misma escena en que acaba de tener esa disputa con los fariseos acerca de los demonios, y mientras todavía habla, su madre y su hermano se aparecen afuera. Quizás podemos imaginarnos lo que es esa tensión con los fariseos. Quizás quieran hablarle para estimularle. Sin embargo, lo que haya sido, él hace la pregunta
Y esto es algo tan típico de Cristo. A Él le gusta hacer preguntas y fuerza a la gente a pensar quiénes son mi madre y mis hermanos. And you can imagine him Y se giving pueden imaginar a ustedes la pausa for people to think. para que la gente pensara, People right outside, I know the answer. la gente que estaba allá afuera. Yo sé la respuesta. He gives another answer. Él da otra respuesta, una respuesta Here I'm que very sorprende. interesting how Matthew mentions Aquí he es stretched out his hand. interesante como The menciona Lord likes to speak with his hands. A number of Señor, things that the Gospels will mention. that según he San does Mateo, with his porque le hands. gusta estirar la mano y estira su mano como le gusta a él hacer. Aquí está mi hermana, mi madre, mejor dicho, y mi hermano, porque quien haga la voluntad de mi Padre Celestial es mi hermana, mi hermano Now, y mi madre. this has to be looked at Esto tiene que mirarse en el contexto de la totalidad del Evangelio. earlier in the Gospel. A principios del Evangelio, la bendita Madre había hecho la voluntad de Dios. Ella, pese a que no vemos la anunciación en el Evangelio según San Mateo, vemos que es mencionado como un hecho, que ella es virgen que lleva en su vientre al Hijo de Dios y que ella había obedecido a Dios y que más tarde, en la última mención de ella antes de este texto, en capítulo 2, ella juntamente con José obedeció a la palabra del ángel en el sueño y fueron a Egipto para proteger a Cristo. Así que esto no es algún tipo de crítica implícita para la Santa Virgen María, como a veces la gente quiere hacerlo. Ella había sido obediente de Dios, a Dios, y por lo tanto sería modelo de esa obediencia. Se mantiene siendo su madre, tanto en cuanto a su relación con el nacimiento y el hecho de ella obedecer al Padre. Sin embargo, lo que él hace en este texto es que él nuevamente, no por la primera vez, sino nuevamente, él expande esta relación que él tiene con Dios Padre, para que nos incluya a nosotros como madre, hermanos y hermanas. Él quiere incluirnos a nosotros en esta relación. Ahora, él había enseñado esto en el capítulo 6 del Evangelio según San Mateo, cuando enseñó a los discípulos a orar, no mi Padre, no el Padre, sino nuestro Padre. Él quiere incluirnos a nosotros en esa relación con el Padre. Y entonces, al final del Sermón de la Montaña, en el capítulo 7, versículo 21, Jesús dice, no todo el mundo que me dice a mí, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino más bien aquellos que hacen la voluntad de mi Padre en el cielo, exactamente las mismas palabras que son utilizadas aquí, el mismo verbo y las mismas palabras de obedecer la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y esta frase también se enseña en el Padre Nuestro, nos enseña a nosotros a orar, venga tu reino y se haga tu voluntad. Dice que esta cualificación de hacer la voluntad del Padre es lo que significa es ser hijo del Padre. Y no es solamente lo que quiere decir en entrar en esa relación, sino más bien es lo que significa para ser salvado. Si nosotros no hacemos la voluntad del Padre en el cielo, entonces nosotros no seremos salvados. Y esa es la enseñanza del 7:21, capítulo 7, versículo 21 de este Evangelio, que será excluido del reino de los cielos si no hacemos la voluntad del Padre en el cielo. Y aquí se encuentra el lado positivo de esa misma enseñanza. Ese es el lado negativo, sin embargo, el no hacer la voluntad
del Padre from salvation. Celestial que nos excluye de la salvación. Aquí el lado positivo es que nos entra en nosotros en una relación With Christ, con Cristo, we de modo become que family. nosotros nos convertimos And en that familia family y que is esa going to be familia va a ser la as he'll iglesia. describe later in Él chapter describirá esto en el capítulo 16. 6. Another teaching. Otra John, enseñanza in en Matthew, Juan, chapter mejor 10, dicho en Mateo, verses capítulo 35 10, to 37, versículos 35 a 37, es que Cristo también enseña that I que have come yo he venido bring a sword, para traer una espada and that y I que will set yo father against son, mother against daughter, mother-in-law against daughter-in-law. pondré a pelear Anybody who loves al padre con el hijo, mother, con father, la suegra, con la nuera, y more que than esa relación de entre familiares será más bien conmigo, y si no es así, si no está conmigo, one of no the- es digno that de is, ser again, un the seguidor negative mío. side Nuevamente ese es el of lado today's negativo gospel. del Evangelio del día de Negative hoy. side of the teaching. Es un lado negativo de la enseñanza We are called porque to nosotros such hemos sido a llamadas commitment to Christ a un that it compromiso tan grande con precedes Cristo even our que relationship precede incluso with nuestra blood relación relatives con and relatives parientes by marriage. sanguíneos y por matrimonio. So the blood relatives are Por lo the tanto, ones los that were just born with. parientes sanguíneos son los que relatives nacemos by con marriage are the esa ones that are chosen. consanguinidad y los que no And son this los escogidos sense of whether en it be matrimonio, by por ejemplo, blood or by y lo choice, que quiere decir por sangre o por with decisión Christ propia, una relación is more con important Cristo es than those algo relationships. más importante que esas Now, relaciones. hopefully, in a Esperamos Christian home, que en un hogar those cristiano relationships esas relaciones our relationship with Christ, aumenten nuestra relación con rather Cristo than take away en from. lugar de restar de ella. But sometimes Sin embargo, a veces Christianity is not con the los center cristianos of no es el family centro de la vida familiar, then the family relationship sino que la relación can be familiar a rival puede convertirse en to the un relationship rival with Christ. de la relación con Cristo. This is one of those things that should Esta es una not de be- esas cosas que no debe that should not occur in a no debe Christian home. ocurrir en un hogar cristiano y parte del adiestramiento que padres y madres confieren a sus hijos es el mostrar que todos nosotros en nuestras Are familias so centered on the person of Jesus estamos tan encentrados en la relación con Jesucristo que Él toma precedencia y una de las cosas más importantes de Él tomar precedencia sobre estas relaciones familiares es que Él nos ayuda a nosotros a amar a nuestros miembros de la familia más que si los hubiéramos puesto primero. It's an irony, Es una ironía, ¿no? but it makes sense. Sin when you embargo, think about tiene lógica como se piensa it. sobre If ello. we love Si nosotros our amamos family members a more nuestros than we miembros love familiares más que a Dios, then we will entonces make a big mistake haremos, and expect cometeremos un them gran error to be as porque good as God. pensaremos que son tan buenos And como they Dios can't be. y no pueden serlo. They are not God. No son They Dios, are not that good. no son tan And buenos. we end up Y being nosotros very acabamos disappointed and angry with siendo them muy because desilusionados they are con not ellos porque no as lo good son. as God. No son tan buenos como And the Dios. fault of that comes Y la falla de fact esto that I put proviene them del in hecho God's de que place. yo Whereas, les coloqué en su when lugar, en el I lugar de love Dios. Christ Cuando yo amo a Cristo ahead en of su my lugar, family members, por my encima de spouse, mis miembros my familiares, children, mi my cónyuge, parents, mis my hijos, siblings. mis padres, When mis I love hermanos, Christ cuando yo ahead of amo them, a I Cristo end up por loving encima them de more ellos, because I acabo realize they amándoles too más are porque fellow me doy sinners, cuenta de que ellos such as son I am. They pecadores al igual que are yo in need of the same Messiah. y tienen They necesidad need del the mismo same Mesías. Lord to forgive Necesitan al their mismo sins. Dios para que se les perdone And that sus we are in pecados. this Y together. que nosotros estamos aquí We juntos, share this family compartimos relationship esta relación that familiar centers on que se Jesus Christ. centra, que se concentra en And then Jesucristo I y can que love them more because entonces puedo I amarles know más how infinitely porque Christ yo sé loves them. lo infinitamente que ama Cristo a ellos. As we keep him at the center, Cuando we lo realize mantenemos en el that we centro, nos share damos cuenta then a de que nosotros brotherhood, compartimos a un sisterhood, hermano, and a una motherhood hermana y una madre that exceeds que, what is part of the cuyo amor natural bond. excede el But vínculo Christ natural. gives us Sin a embargo, bond of Cristo nos da a grace nosotros un vínculo de that gracia makes our love que hace que supernatural nuestro amor sea and sobrenatural gives it another y lo quality, da an eternal con quality. otra cualidad And so, eterna.
Entonces, we are to hear the words of tenemos que escuchar las palabras de Cristo y decir, Señor, ¿cómo me quieres a mí? ¿Cómo quieres que haga tu voluntad yo? ¿Cómo quieres que yo te obedezca? so that I can truly be De manera que yo your brother. pueda ser verdaderamente tu hermano o tu hermana, tu madre. I can do all these for Puedo hacer todo esto por ti and be in that relationship y estar en esa relación so contigo. that our relationship De modo que nuestra comes relación by doing the will of the que Heavenly proviene Father de hacer la voluntad del Padre Celestial durará por toda la eternidad, living with God ya que for all el vivir eternity con Dios is por the toda la ultimate eternidad will of the es Heavenly la voluntad final del Padre Nothing less. Celestial, nada menos